Mi madre esperó a que se trincharla el cordero asado, se pasara la bandeja de langostinos, y cada uno de los 30 familiares apiñados en su casa de planta baja, tuviera el plato lleno antes de decidir arruinar la Navidad. Se puso de pie en la cabecera de la mesa, golpeó su tenedor contra su copa de vino, la copa buena, la que solo usaba cuando quería que la gente le prestara atención, y dijo: «Antes de los turrones, hay algo que tenemos que hablar como familia». Yo estaba sentada entre mi abuela Rosario y mi primo Darío, masticando aún un bocado de lombarda. Recuerdo ese detalle porque nunca llegué a tragarlo. Lo que dijo a continuación habría sido bastante malo en privado, pero lo dijo delante de 30 personas, el día de Navidad, con platos de cartón, tenedores de plástico y el cordero que yo misma había asado aún humeando en la mesa. Y lo que mi padre dijo después fue peor. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama. Soy Elena y tengo 33 años. Esta es la historia de la Navidad en la que mi madre me dio un ultimátum frente a toda la familia y las 122 llamadas que le siguieron en un solo día. Si alguna vez has sido la persona de la que todos esperan que solucione las cosas, a la que llaman a las 3 de la mañana pero olvidan invitar a tomar el aperitivo, quédate conmigo, déjame un comentario y suscríbete. Para entender aquella Navidad, tengo que llevaros a Aranjuez, una ciudad a unos 45 minutos al sur de Madrid. Crecí en una casa baja de unos 130 metros cuadrados, con una valla metálica y un almendro en el patio delantero que florecía cada primavera como si intentara compensar al resto del vecindario. Mi padre, Paco, conducía una furgoneta para una empresa de fontanería. Salía a las 6, volvía a las 5, con las manos oliendo a cobre y pegamento de PVC. Mi madre, Carmen, trabajaba en la caja de una mercería en el centro. Podía decirte el número de hilos de cualquier rollo de tela en 3 segundos. Una habilidad impresionante, pero que no daba un gran sueldo. No éramos pobres. Teníamos comida, calefacción, un Renault monovolumen de segunda mano que funcionaba. Pero no había lujos. Ni vacaciones en la playa, ni campamentos de verano, ni ortodoncia hasta que cumplí los 15 y apareció un plan de pago a plazos. Lo que sí teníamos era la cantinela de mi madre. Lo decía de la misma manera que otras madres dicen: lávate los dientes. Constante, automático, grabado a fuego. Algún día, mis niñas tendrán la boda que yo nunca tuve. A esto se refería. Carmen se casó con Paco cuando tenía 19 años. Fue una ceremonia en el juzgado, un martes de marzo. Llevaba un vestido azul marino que se había puesto para trabajar el día anterior. Sin flores, sin fotógrafo, sin banquete. La madre de Paco no fue porque no lo aprobaba. Los padres de Carmen fueron, pero se marcharon enseguida para volver a trabajar al campo. Una vez encontré las fotos en el cajón de su mesita de noche, debajo de una manta eléctrica, 2 Polaroids. Ella parecía joven, asustada y un poco esperanzada. Paco parecía haberle pedido prestada la corbata a alguien más alto, 38 años. Llevó aquella boda de juzgado como una piedra en el zapato durante 38 años, y decidió, en algún rincón profundo de su resentimiento, que sus hijas lo arreglarían. Me hice enfermera, no porque nadie de mi familia me lo dijera, nadie en mi familia había ido a la universidad, sino porque vi a un técnico del SAMUR reanimar a un niño en el aparcamiento de una gasolinera cuando tenía 16 años y pensé, quiero ser capaz de hacer eso. Universidad Autónoma de Madrid, 4 años, trabajando en el turno de noche en una gasolinera Repsol de la autovía para pagarme los gastos. Me gradué, aprobé el EIR y conseguí trabajo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, unidad de cuidados intensivos, el lugar donde la gente mejora o no lo hace, y te enteras en tu turno. Me encantaba, se me daba bien, sin darme cuenta, también me estaba convirtiendo en la salvavidas de la familia. Ocurrió como ocurren la mayoría de las trampas, un pequeño sí a la vez. Había que recoger la medicación para la tensión de mamá todos los meses en la farmacia de Aranjuez porque se negaba a cambiar. Yo lo hacía. 6 años, 72 viajes. Papá necesitaba hacer la declaración de la renta. Aprendí a usar el borrador de Hacienda y se la presentaba cada junio. 9 años ahorrándole dinero en gestorías que nunca habría pagado porque, simplemente, no la habría presentado. La abuela Rosario, la madre de mi padre, de 81 años, mente lúcida, cadera operada, vivía en una residencia en Aranjuez. Yo era su contacto de emergencia. 3 veces el año pasado conduje 45 minutos a las 3 de la mañana porque se había caído o le había saltado la alarma del oxígeno. Organicé cada festividad, cada cordero de Navidad, cada roscón de Reyes, cada huevo de Pascua para los hijos de los primos. Rompí una relación de 2 años durante el COVID porque elegí turnos de 12 horas en la UCI en lugar de cenas románticas, y Marcos se cansó de cenar solo. Tenía 33 años, estaba soltera,
Era solvente y era la persona más fiable en una familia que había empezado a confundir fiabilidad con obligación. Mi hermana Lucía era 6 años menor que yo y vivía en otra galaxia. No una mala, solo diferente. Tenía 27 años. Era guapa con esa naturalidad que hace que los desconocidos se ofrezcan a llevarle las bolsas. Trabajaba en una boutique de moda en el barrio de Salamanca, en Madrid. Vendía pantalones de lino y velas que costaban 45 euros. Estaba unida a mamá de una forma que yo nunca estuve. Hablaban todos los días, comentaban programas de cotilleos, iban de tiendas juntas los sábados. Yo no estaba celosa. Era enfermera de la UCI. No tenía tiempo para estar celosa, y no tenía energía para fingir que los pantalones de lino eran interesantes. Entonces Lucía conoció a Mateo Navarro. Mateo tenía 29 años, era callado, llevaba gorras y conducía un todoterreno demasiado limpio como para haber pisado el barro. Su familia era dueña de Navarro Motor, 4 concesionarios por todo Madrid. El tipo de dinero que no hace ruido. Carlos y Teresa, los padres de Mateo, eran personas cálidas. Acogieron a Lucía como si siempre hubiera sido de la familia. Cenas en su casa de la sierra, una invitación fija para comer los domingos. Cuando Mateo le propuso matrimonio un sábado de abril, en su ruta de senderismo favorita en La Pedriza, con un anillo que captaba la luz como si tuviera electricidad propia, Carmen lloró. No solo lágrimas de felicidad, sino algo más profundo, algo que se había estado gestando durante 38 años. Vi su cara en la fiesta de compromiso que los Navarro organizaron en su casa y lo vi. El momento en que dejó de ver la boda de Lucía como la boda de Lucía y empezó a verla como la suya propia, la segunda oportunidad, la corrección, la prueba de que su vida no se había desperdiciado en un martes de juzgado con un vestido azul marino. Debería haber prestado más atención a esa mirada, pero estaba ocupada rellenando las copas porque eso es lo que yo hacía. Los planes de boda se materializaron como el clima, lentamente, y de repente, de golpe. Me lo enseñó el fin de semana del puente de agosto como un general presentando un plan de batalla, y las cifras me golpearon línea a línea. El lugar, una finca restaurada cerca de Segovia con bombillas de filamento y un prado para la ceremonia, 28.000 euros. Flores, peonías, rosas de jardín, enredaderas en cada mesa y en el arco, 12.000. Música en directo, nada de DJ, porque Carmen había escuchado a un DJ en la boda de un primo en 2019, y dijo que era de pobres. Patian Wulingling. El vestido de Lucía de un atelier en Madrid, 6.200. Fotografía y vídeo, ambos. ¿Por qué? ¿De qué sirve tener la boda que Carmen nunca tuvo si no capturas todos los ángulos? 9.000. Banquete para 200 invitados a 90 euros el cubierto. 18.000. Invitaciones personalizadas, servilletas de lino, caminos de mesa, calígrafo para el panel de asientos, 5.300, peluquería y maquillaje para las damas de honor, 3.500, varios, arreglos, transporte, bloqueo de habitaciones de hotel, Ardian Wulingling. Gran total, 90, 3 euros. Me quedé mirando el número. Una boda media en España cuesta unos 20.000 euros, esto era casi 5 veces más. ¿De dónde va a salir el dinero?, pregunté. Era la única pregunta razonable. Papá y mamá habían ahorrado 15.000. Paco me lo dijo bajito mientras Carmen estaba en la cocina. 15 menos 93 dejaba un hueco de 78.000 euros. Nadie dijo quién se suponía que iba a llenarlo. Nadie dijo nada en absoluto. Solo sonrisas, pestañas de archivador y la silenciosa suposición de que alguien se ocuparía de ello. Alguien siempre lo hacía. Septiembre. Fui a Aranjuez a una comida familiar de domingo porque eso es lo que hacía. Llegué, llevé la ensaladilla, ayudé a Paco a limpiar la parrilla para las chuletillas. La casa olía a sarmiento, a insecticida y a cualquier ambientador floral que Carmen hubiera encontrado de oferta. Todo normal, excepto que no lo era. Las indirectas empezaron pequeñas, como las termitas. Mientras comíamos. Elena, ¿sabías que las enfermeras de UCI con tus años de experiencia cobran muy bien? Durante el postre, toda la familia va a arrimar el hombro. Así es como funcionan las familias. Todos aportan lo que pueden. Mientras yo fregaba los platos, porque siempre estaba fregando los platos, Carmen se apoyó en la encimera y dijo casualmente, como quien comenta el tiempo, «Siempre se te ha dado tan bien el dinero, Elena. Sin deudas, sin hipoteca. Eso es inteligente. Significa que tienes flexibilidad». No contesté. Seguí frotando la fuente y dejé el grifo abierto para que hiciera ruido. Paco estaba en el salón, en su sillón, viendo el fútbol, y cuando pasé a su lado para irme, me dio unas palmaditas en el brazo y dijo, «Tu madre tiene grandes planes. Está muy ilusionada». Su voz tenía esa calculada planitud que yo había aprendido a reconocer. La voz que usaba cuando le daba la razón a Carmen, no porque estuviera de acuerdo con ella, sino porque no estarlo costaba más energía de la que tenía.
Conduje los 45 minutos de vuelta a Madrid aquella noche, diciéndome a mí misma que estaba sacando las cosas de quicio. Carmen era entusiasta. Siempre le habían entusiasmado las bodas. Esto era su sueño, no un complot. Le estaba dando demasiadas vueltas. Yo era enfermera de UCI. Buscaba problemas de la misma forma que otras personas buscan sitio para aparcar. Me dije que me relajara. Recuerdo el tramo exacto de la A4 donde casi me convencí a mí misma. Casi. Porque, en algún lugar bajo la racionalización, lo sabía. Solo que aún no estaba lista para saberlo. Llegó noviembre y con él otra comida de domingo. Demasiada comida, insuficientes sillas y la lenta revelación del drama que se hubiera estado cociendo. Esta vez, Lucía trajo su portátil para enseñar fotos de la finca durante el postre. Era preciosa. Madera cálida, luces de hadas, chimenea de piedra. Todos soltaron u's y ahs. Yo dije que era preciosa, porque lo era. Luego, mientras recogíamos, Lucía me acorraló en la cocina. Yo estaba enjuagando la salsera. Ella estaba apoyada en la nevera con los brazos cruzados y tenía esa mirada, la que ponía cuando quería algo y ya había decidido que se lo merecía. Tengo que contarte algo, dijo. Los padres de Mateo se han ofrecido a pagar la boda, entera. Puse la salsera en el escurridor, y mamá ha dicho que no. Cerré el grifo. Le dijo a los padres de Mateo que la familia se ocupa de los suyos. Dijo que no necesitábamos ayuda externa. ¿Y eso qué significa para mí, Lucía? Ella no se inmutó. Hay que reconocérselo. Me miró fijamente a la cara y dijo: Tú ganas un buen sueldo, Elena, y no tienes marido ni hijos en los que gastarlo. Son simples matemáticas. Simples matemáticas. Como si mi vida fuera una columna de números que sumaban disponible. Como si la ausencia de un marido y unos hijos no fuera una serie de decisiones que yo había tomado, de sacrificios que había hecho, sino una vacante conveniente, una habitación libre en una casa que existía para que otros pusieran sus muebles. Dejé el paño de cocina en la encimera. No lo doblé, no lo tiré. Simplemente lo dejé, cogí las llaves del gancho junto a la puerta y me fui. Conduje de vuelta a Madrid aquella noche sin despedirme de nadie. Lucía me escribió a las 11. No seas dramática. No contesté. Diciembre llegó como un tren de mercancías. La UCI estaba brutal. Temporada de gripe, virus respiratorios, escasez de personal que convertía los turnos de 12 horas en 14. Trabajé el día de Nochebuena, reanimé a un paciente a las 3 de la mañana, y perdí a otro a las 5. Cuando fiché para salir, mi pijama sanitario olía a gel hidroalcohólico y a fracaso. Paco llamó esa semana. Voz cuidadosa, palabras ensayadas. Tu madre está planeando algo especial para Navidad. Quiere que estemos todos, los 30. Es importante para ella, Elena. Dije que iría. Por supuesto que iría. Eso es lo que yo hacía. Compré regalos para todos. Pasé 2 días libres envolviéndolos en la mesa de mi cocina en Madrid, con una copa de vino y villancicos sonando de fondo, porque soy sentimental con la Navidad, incluso cuando la Navidad no es sentimental conmigo. Una bufanda de cachemira para mamá. Verde salvia, su color favorito, 85 euros. Una caja de herramientas Bosch para papá, la buena, porque a la suya le faltaban piezas. Un collar de perlas para Lucía. No eran perlas auténticas, pero sí buenas. Con una tarjeta que decía para la novia, porque a pesar de todo lo que había dicho en aquella cocina, seguía siendo mi hermana. Mantecados caseros para la abuela Rosario. Doble horneada en una lata que yo misma había pintado. Cargué el coche el día de Navidad. El cordero en la neverita. Enorme, marinado toda la noche. La lombarda en una fuente de cristal en el asiento del copiloto. Bebidas, postres. Conduje 45 minutos hacia Aranjuez, cantando con la radio, llevando comida y regalos a una casa donde me esperaban 30 personas. No sabía que estaba envolviendo regalos para gente que preparaba una emboscada. No sabía que estaba cocinando para mi propio pelotón de fusilamiento. Día de Navidad. La casa estaba ruidosa, calurosa y decorada hasta el último centímetro. Carmen se había superado a sí misma. Guirnaldas en la barandilla, una corona en cada puerta. Un abeto de 2 metros en el rincón lleno de luces y los adornos que habíamos hecho de pequeñas. 30 parientes en una casa pensada para 12. Mesas plegables unidas desde el salón hasta el pasillo. Platos de cartón, vasos de plástico, las copas de cristal bueno para los adultos. Niños corriendo, perros ladrando. El tío Manolo contando la misma historia sobre el pez que pescó en 1994. Hice lo que siempre hacía. Puse el cordero en la mesa, calenté la lombarda, serví el vino a las tías, me aseguré de que la abuela Rosario tuviera una silla con cojín y el camino despejado hacia el baño. Rellené la jarra de agua 2 veces. Nadie me lo pidió. Nadie lo necesitaba. Sin embargo, había una corriente subterránea.
La sentía de la misma forma que sientes un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Nada visible, solo pesadez. Carmen no paraba de intercambiar miradas con Paco al otro lado de la mesa. Miradas rápidas, cargadas. Paco asentía levemente y desviaba la mirada. Lucía estaba más arreglada de lo habitual. Blusa elegante, pelo ondulado, manicura recién hecha. Jugueteaba con su anillo de compromiso, haciéndolo girar. Mateo estaba sentado a su lado, callado. Tenía la expresión de alguien a quien le han dicho que tiene que estar en un sitio, pero no el por qué. Su rodilla rebotaba bajo la mesa. Apenas comió. Carmen tampoco. Miraba el reloj de la pared sobre la televisión. Las 4:08, las 4:12:15. Estaba esperando algo. O más bien, estaba esperando a que todos terminaran de comer para empezar lo que fuera que llevaba planeando desde noviembre. Quizá desde antes. Probablemente desde antes. Los platos estaban casi recogidos. Los turrones y polvorones estaban en la encimera, sin abrir. Se levantó, se alisó la blusa, cogió su tenedor, y lo golpeó contra la copa de vino. 3 tintineos agudos que cortaron el ruido como un bisturí. La habitación se quedó en silencio por capas. Primero los niños, luego los adultos. El tío Manolo se calló a mitad de una frase. La abuela Rosario levantó la vista del plato. Antes de los turrones, dijo Carmen. Hay un asunto familiar del que tenemos que hablar. Sonrió. El tipo de sonrisa que se ha ensayado tantas veces que ha perdido su calidez. Me miró directamente a mí. Como sabéis, Lucía y Mateo se casan en junio. Paco y yo hemos estado planeando algo precioso. Hemos ahorrado 15.000 euros y es un principio, pero necesitamos que la familia arrime el hombro. Hizo una pausa, tomó aire y soltó la cifra como una granada. El coste total es de 93 euros. Le pedimos a Elena que ayude a cubrir el resto. 30 caras se giraron hacia mí. Los tenedores se detuvieron. Podía oír el zumbido de las luces del árbol de Navidad. «Me estás pidiendo», dije despacio, asegurándome de que lo había entendido bien, «que pague 78.000 euros para la boda de Lucía?» «No te lo estoy pidiendo», dijo Carmen. Su voz se elevó, su barbilla se alzó. Tenía el aspecto de una mujer que se ha convencido a sí misma de que el volumen es sinónimo de tener la razón. «Esto es la familia, Elena. Esto es lo que hace la familia». Miró alrededor de la habitación, reuniendo testigos como un abogado reúne a los miembros de un jurado. Y entonces dijo las palabras que escucharía en sueños durante los siguientes 6 meses. «O pagas la boda de tu hermana, o te olvidas de que tienes familia para siempre». Lo dijo alto, lo dijo claro, y lo dijo delante de cada persona con la que yo había compartido una Navidad en mi vida. El silencio tras el ultimátum de mi madre duró exactamente lo suficiente para que yo mirara a mi padre. Paco estaba sentado al otro extremo de la mesa. Y cuando Carmen terminó, él hizo algo que nunca olvidaré. Se levantó a medias, no del todo, solo lo suficiente para apoyar las palmas en la mesa y alzarse para que todos pudieran verle, para que su voz resonara sobre los platos de cartón y el cordero sobrante. Miró alrededor de la habitación despacio, haciendo contacto visual con tías, tíos, primos, desafiándolos. Luego me miró a mí. «Tu madre y yo hemos hablado de esto», dijo. Su voz era plana, firme, ensayada, una voz practicada frente al espejo del dormitorio. «Aquí nadie está en desacuerdo. Esta es tu responsabilidad. Aquí nadie está en desacuerdo». Una sola frase que convirtió a 30 familiares en un jurado. Una breve declaración que transformó su silencio en un veredicto. Miré alrededor de la habitación. La tía Lola se miraba el regazo. El tío Manolo estudiaba su tenedor como si contuviera los secretos del universo. Mi primo Darío de repente encontró fascinante el árbol de Navidad. Nadie habló, nadie objetó, nadie dijo: «Un momento, Carmen, eso no es justo». La abuela Rosario estaba en su silla de ruedas junto a la ventana. La vi agarrarse al reposabrazos. Apretó la mandíbula. Sus ojos se encontraron con los míos y vi algo allí. Furia, quizá, o pena. Pero no habló. Tenía 81 años y le tenía miedo a su nuera. Y lo entendí, porque todos en esa habitación le tenían miedo a mi madre. Lucía le daba la mano a Mateo bajo la mesa. La cara de Mateo se había quedado pálida. Tenía los labios apretados. Él no lo sabía. Lo vi en la rigidez de sus hombros. Lo estaba oyendo por primera vez, igual que yo. El silencio se estiró como una goma elástica, y pude sentir que estaba a punto de romperse. Me levanté despacio, como te levantas cuando quieres que la gente te mire. Cogí mi servilleta, la doblé una vez y la dejé junto a mi plato. No grité, no discutí. No expliqué por qué 78.000 euros era algo imposible, ni por qué la petición era obscena, ni por qué mi propia madre acababa de humillarme delante de cada persona a la que le había escrito una postal de Navidad 2 semanas antes. Solo lo di una vez. No. Salió bajo,
firme. Esa clase de silencio, que llena una habitación más de lo que podrían hacerlo los gritos. Eché la silla hacia atrás, recogí mi bolso del suelo, caminé hasta el perchero de la entrada y cogí mi abrigo, el mismo abrigo que llevaba cuando cargué con el cordero asado 4 horas antes. Nadie se movió, nadie me siguió. Podía sentir 30 pares de ojos en mi nuca. Al abrir la puerta, las bisagras chirriaron. El aire frío me golpeó la cara. Diciembre en Madrid no es brutal, pero es afilado. Aquella noche hacía 4 grados, y las luces del porche parpadeaban en un patrón rojo y verde que de repente me pareció ridículo. Me subí al coche y me quedé allí 2 minutos. Me temblaban tanto las manos que no atinaba a meter la llave en el contacto. Apreté el volante y respiré como enseñaba a respirar a los pacientes con ataques de pánico. Coge aire en 4 tiempos. Aguanta 4. Suelta en 6. El cordero seguía en la mesa. Mis regalos seguían bajo el árbol. La bufanda de cachemira, la caja de herramientas Bosch, el collar de perlas, los mantecados en la lata pintada a mano. Había conducido 45 minutos para llevar comida y amor a esa casa, y me iba sin nada más que mi abrigo y la palabra no aún vibrando en mi pecho. Conduje de vuelta a Madrid en la oscuridad. Lloré todo el camino. No paré en el arcén. Se levantó delante de 30 familiares y dijo: no, una sola palabra. Si sabes lo que cuesta decirle esa palabra a tu propia madre, si alguna vez has salido de una habitación llena de gente que se supone que debía quererte, escribe, lo sé en los comentarios, porque lo que pasó después no fue silencio, fue una avalancha, y empezó antes de que llegara a casa. Las llamadas empezaron antes de cruzar el límite de la M40. Mi teléfono se encendió en el asiento del copiloto como una hoguera pequeña y furiosa. Para cuando aparqué en mi edificio en Madrid, 45 minutos después de irme de aquella mesa, tenía 14 llamadas perdidas. 4 de mamá, 3 de papá, 2 de Lucía, 1 de la tía Lola, 4 de números que no reconocía, probablemente parientes reclutados para la causa, antes siquiera de servir los turrones. Día 1 después de Navidad. Mamá llamó 6 veces. Papá 3, Lucía 2. La tía Lola 1, 2 desconocidos más. 14 llamadas en total. Día 2, 47 llamadas. Día 3, 63. Día 4, 89. Día 5, 94. Día 6, 108. Para el día 7, el día de Año Nuevo. 122 llamadas en un solo día. Sé los números exactos porque los registré todos. Hábito de UCI. Cuando trabajas en cuidados intensivos, lo documentas todo. Cada medicación, cada constante vital, cada cambio en el estado. Tenía un cuaderno de espiral en la encimera de mi cocina, del mismo tipo que usaba para las notas de los pacientes, y apunté cada llamada, cada mensaje de voz, cada WhatsApp. Fecha, hora, remitente, duración. Los mensajes de voz eran una categoría aparte. 54 en total al final de la primera semana. Los de mamá evolucionaron más rápido. Día 1, furia. Has avergonzado a esta familia, Elena. Me has avergonzado delante de todos. Día 2, culpa. Te eduqué mejor que esto. Día 3, ultimátum reciclado. Esta es tu última oportunidad. Los de papá eran más cortos. Llama a tu madre, Elena. Esto no va a desaparecer. No está comiendo. Los de Lucía eran llantos. Solo lloros, silencio, y luego colgaba. La tía Lola dejó uno. Elena, cariño, devuélveles la llamada. Esto se puede arreglar. No se podía. Pero Lola aún no lo sabía. 3 días después de Navidad, 122 llamadas registradas. Estaba sentada en mi sofá en pijama, comiendo cereales de la caja, cuando me vibró el móvil con un mensaje de un número que no esperaba. Teresa Navarro, la madre de Mateo. Elena, me he enterado de que ha habido problemas. ¿Podemos tomar un café? Solo nosotras, sin compromisos. Estuve a punto de no ir. Pero Teresa siempre había sido amable conmigo, amable de verdad. No de esa amabilidad teatral que desaparece cuando resulta incómoda, y algo en la forma en que lo escribió me dijo que sabía más de lo que aparentaba. Quedamos en una cafetería en Majadahonda, territorio neutral. Ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa al fondo con 2 cafés con leche. Parecía incómoda, no culpable, confundida. Elena, necesito enseñarte algo, dijo. Desbloqueó su móvil y giró la pantalla hacia mí. Era un hilo de correos electrónicos, 2 mensajes. El primero era de Teresa para mi madre, enviado el 28 de octubre. Querida Carmen. A Carlos, y a mí nos haría muchísima ilusión hacernos cargo de la boda de Lucía y Mateo. Por favor, dejad que cubramos los gastos como nuestro regalo para los chicos.
Queremos que sea un momento de alegría para todos. El segundo era la respuesta de mi madre, enviada el 3 de noviembre, 6 días después, desde carmen.merceria.aranjuez@gmail.com. Gracias por el generoso ofrecimiento, pero la familia se ocupa de sus propias celebraciones. Elena nos ayudará con los costes. No hay necesidad de involucrar a gente de fuera. Lo leí 2 veces, luego una tercera. 3 de noviembre. 6 semanas antes de Navidad. Mi madre ya había decidido que yo pagaría, simplemente no me lo había dicho aún. Se lo había anunciado a unos desconocidos, a la familia del novio, a personas con las que yo jamás había hablado de mis finanzas, 6 semanas antes de levantarse en aquella mesa y soltar su ultimátum. Me quedé en el coche en el aparcamiento de la cafetería durante 20 minutos después de que Teresa se fuera. Motor apagado, móvil en el regazo, abierto en la captura de pantalla que había hecho de ese correo. Lo volví a leer. Elena nos ayudará con los costes. No quizás. No tenemos pensado pedírselo. Ayudará. Tiempo futuro. Hecho consumado. Mi madre había comprometido mi dinero, mis 76.000 euros brutos al año si sumaba las guardias dobles, mis turnos de 12 horas, mis festivos perdidos, mis vacaciones canceladas, para la boda de otra persona, sin consultarme. Se lo había soltado a los padres de Mateo como quien confirma el menú del catering. Y el rechazo en sí mismo. Esa era la parte que no paraba de dar vueltas en mi cabeza como un engranaje atascado. Carlos y Teresa se habían ofrecido a cubrirlo todo. 93.000 euros. Un regalo, sin condiciones, el tipo de generosidad que la mayoría de las familias matarían por aceptar. Y Carmen dijo, no, no porque fuera orgullosa de un modo noble e independiente. Si hubiera sido orgullo, habría reducido la boda a lo que ella y Paco podían pagar. 15.000 euros dan para una boda bonita, muy bonita incluso, pero ella no quería algo bonito. Quería 93.000 euros en pruebas de que su vida había valido la pena, y quería controlar cada detalle. De eso iba el rechazo. De control. Si los Navarro pagaban, los Navarro opinaban. Si Elena pagaba, Carmen se lo quedaba todo. La finca, las flores, la lista de invitados, la historia. No hay necesidad de involucrar a gente de fuera. Llamó a los propios padres del novio gente de fuera. Me guardé la captura, me la envié por correo, la subí a la nube. Enfermera de UCI. Cuando el historial del paciente es lo único que se interpone entre la verdad y una demanda, aprendes a documentarlo todo 2 veces. Las llamadas no pararon. Cambiaron de forma, como cambia de forma una tormenta. Misma energía, diferente destrucción. Días 8 a 10, 94, 108, 122. Los mensajes de voz evolucionaron. Carmen pasó de la furia a la súplica, lo cual era, de alguna manera, mucho peor, porque la furia podía manejarla. Llevaba toda la vida haciéndolo. Pero escuchar la voz de mi madre rompiéndose en el buzón de voz a las 11 de la noche diciendo, no tires a tu familia por la borda por dinero, Elena, me obligó a sentarme en el suelo de la cocina con la espalda contra los armarios, mirando al techo. Los mensajes de Paco se volvieron más cortos y desesperados. Tu madre no come. Ha perdido 2 kilos. Llámala. Lucía escribió una vez. El mensaje que más dolió. Si no pagas, no hay boda. ¿Es eso lo que quieres? Como si todo el evento dependiera de mi cuenta bancaria, como si yo fuera la villana interponiéndose entre mi hermana y su felicidad. Carmen dejó un mensaje el día 9 que he escuchado exactamente una vez, y no volveré a escuchar jamás. Recicló las mismas palabras de la cena de Navidad. O pagas la boda de tu hermana, o te olvidas de que tienes familia para siempre. Solo que esta vez, su voz se quebró en el para siempre. Y de fondo, pude oír a Paco diciendo. Díselo, Carmen. Díselo. Nochevieja. Trabajé en la UCI porque las enfermeras solteras sin hijos siempre pringan en los festivos. La medianoche vino y se fue entre la alarma de un respirador y la revisión de una medicación. Durante mi descanso, me senté con una paciente, una mujer de unos 70 años que se recuperaba de un ictus. Llevaba toda la noche mirándome con ojos claros y serenos. Estás muy callada esta noche, me dijo. Cosas de familia, respondí. Asintió. La familia son los que aparecen, no los que te mandan la factura. Lo escribí en una servilleta y me lo guardé en el bolsillo del pijama. Mediados de enero. Sonó el teléfono a las 7 de un martes por la mañana, mi día libre, lo que significaba que pensaba dormir hasta mediodía, y nadie podía impedirlo. Pero era el número de la abuela Rosario, el fijo de la residencia en Aranjuez. Lo cogí, porque siempre lo cogía por ella. Elena. Su voz sonaba fina pero afilada, como siempre, como un cable tenso. No cuelgues. No voy a colgar, abuela. Bien, porque tengo que decirte algo. Llevo 3 semanas ensayándolo, y si no lo digo ahora,
perderé el valor. Me senté en la cama, me envolví los hombros con la manta y esperé. No dije nada. No dije nada en aquella cena, me soltó. Me quedé sentada en mi silla de ruedas y vi cómo tu madre te humillaba, y no dije ni una palabra. Le tenía miedo. Le he tenido miedo durante 30 años y me avergüenzo de ello. Podía oír su respiración. Pero hiciste lo correcto, Elena. ¿Me oyes? Hiciste lo correcto. Tu madre tiene miedo a perder el control. Lo lleva teniendo desde el día que se casó con tu padre en ese juzgado, y decidió que el mundo le debía una segunda oportunidad. No dejes que te haga pequeña para hacerse ella grande. Me rompí. No soy alguien que llore fácilmente. La UCI te quita eso rápido. Pero me rompí. Sollozos feos y entrecortados que salían de algún lugar por debajo de mis costillas. Un lugar donde había mantenido todo bajo llave desde la noche de Navidad. Rosario esperó. No dijo ya pasó ni no llores. Solo respiraba al otro lado de la línea, firme como un latido. Cuando terminé, me dijo una sola cosa. Cuando esto acabe, ven a verme. Y trae mantecados. ¿Cuáles? Los caseros. Ya sabes que me los prometiste. Luego me senté en el suelo de la cocina durante 10 minutos, y dejé que el silencio me abrazara. Segunda semana de enero. Las llamadas habían disminuido, 30 o 40 al día. Seguían siendo demasiadas, pero el filo desesperado se estaba desvaneciendo. Menos furia, más agotamiento. Como un asedio que se ha quedado sin munición pero aún no se ha rendido. Tenía 54 mensajes de voz guardados en una carpeta de mi móvil etiquetada como documentación. Tenía un cuaderno de espiral con cada llamada registrada. Tenía la captura del correo de Carmen. Merceria. Aranjuez@gmail. Con que nadie de mi familia sabía que había visto. Tomé 3 decisiones durante un turno de noche. Entre tomarle las constantes a un paciente de la cama 4 y reponer el almacén. 1. No pagaría la boda. Eso no era negociable. Lo había sido desde que la palabra no salió de mi boca el día de Navidad, y ninguna cantidad de mensajes de voz lo cambiaría. 2. No cortaría el contacto para siempre. Mi madre me había herido, mi padre me había fallado, mi hermana me había reducido a una ecuación, pero eran mi familia, y no estaba lista para perderlos del todo. Y no iba a dejar que una noche horrible en una mesa plegable definiera el resto de mi vida. 3. Esperaría el momento adecuado. Era enfermera de UCI. Sabía que el momento exacto es la diferencia entre una medicación que salva una vida y una que para el corazón. Las palabras correctas en el momento equivocado son solo ruido. Le escribí un WhatsApp a la tía Lola. Si la familia quiere tener una conversación real, no otra emboscada, iré. El mismo grupo, la misma gente que estuvo en Navidad. Lola respondió en 11 minutos. Yo me encargo. Llamé a Teresa Navarro y le pedí que me reenviara el hilo de correos original. Lo hizo. Lo imprimí en el control de enfermería a las 3 de la mañana, lo doblé en 3 partes, y me lo metí en el bolsillo del pijama. No sabía exactamente cuándo lo usaría, pero estaba lista. 30 parientes me vieron irme en Navidad. 30 parientes iban a ver lo que pasaba a continuación. Si alguna vez has esperado el momento adecuado para decir tu verdad, si alguna vez has guardado cada mensaje de voz porque sabías que algún día el registro importaría, escribe sigue adelante en los comentarios. Porque no solo volví para enfrentarme a mi familia, volví con un correo que ellos no sabían que existía. Tercer sábado de enero. La tía Lola había reservado una sala en el centro cívico del barrio en Aranjuez. Territorio neutral. La casa de nadie. Solo una habitación grande con suelo de terrazo, luces fluorescentes y unos carteles de talleres de macramé en la pared, que parecía haber visto muchas discusiones vecinales, y no impresionarse por ninguna. Sillas plegables dispuestas en un círculo irregular. Un termo de café en una mesa auxiliar junto a un paquete de vasos de plástico y un bizcocho casero. 30 familiares. El mismo elenco de Navidad, menos los niños. Esto era solo para adultos. Carmen y Paco se sentaron en un lado del círculo, hombro con hombro. La postura de Carmen era rígida, barbilla alta, labios apretados. Una mujer preparándose para que le dieran la razón. Paco se sentaba un poco detrás de ella, como siempre. Lucía estaba a su lado. Mateo no estaba. Esto era solo para la familia. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando antes de llegar. La tía Lola estaba de pie junto al termo de café, ejerciendo de anfitriona, intentando controlar la tensión a base de cafeína y azúcar. A la abuela Rosario la trajo una de las auxiliares de la residencia, aparcó su silla de ruedas junto a la puerta, y se marchó. Rosario se colocó deliberadamente cerca de la salida, desde donde podía ver a todos. Yo entré la última, deliberadamente. Llevaba puesto mi pijama sanitario, el azul oscuro con el logo del Gregorio Marañón en el bolsillo. Venía directa de un turno de 12 horas. No me había cambiado a propósito.
Quería que cada persona en esa habitación viera exactamente dónde había estado mientras ellos estaban en casa redactando mensajes de voz. Quería que vieran la versión de mí que siempre daba la cara, la que trabajaba toda la noche, la que mantenía a la gente con vida, la que olía a desinfectante hospitalario y agotamiento. Me senté. El móvil en el bolsillo derecho, el papel doblado en el izquierdo. Estaba lista. Lola abrió la sesión. Se puso en el centro del círculo, con las manos entrelazadas, hablando con esa voz cuidadosa que usaba cuando intentaba evitar que algo saliera ardiendo. Estamos todos aquí porque esta familia está sufriendo. Nadie es el enemigo. Vamos a hablar de esto y vamos a escucharnos. Apenas pronunció la última palabra antes de que Carmen la interrumpiera. No hay nada de qué hablar. Carmen no se levantó aún, pero se inclinó hacia adelante en su silla con la energía de alguien a punto de hacerlo. Elena sabe lo que tiene que hacer. Lo sabe desde Navidad. Hemos llamado, hemos escrito, se lo hemos suplicado. Se fue de la cena de Navidad de su propia familia, y no ha hablado con ninguno de nosotros en casi un mes. Me miró. Lo único que tienes que hacer es decir que sí, Elena. Eso es todo. Di que sí y esto se acaba. No dije nada. Me quedé sentada en mi silla plegable con las manos sobre las rodillas, con mi pijama oliendo antiséptico, y dejé que sus palabras aterrizaran en el medio del círculo y se quedaran allí, una sala de un centro cívico un sábado por la tarde. El zumbido de los fluorescentes. El café enfriándose. 30 personas en sillas que habían conducido desde Aranjuez, Madrid, Getafe y Toledo porque Lola les había dicho que esto era importante. Mi teléfono en el bolsillo derecho con 54 mensajes de voz. Mi papel doblado en el izquierdo con la verdad. Había aguantado turnos en la UCI donde 3 pacientes entraban en parada en menos de una hora, con alarmas gritando, médicos dando órdenes, y medicación preparada e inyectada en 45 segundos. Un centro cívico con mala iluminación y un bizcocho no iba a alterarme. Sostuve la mirada de mi madre. No parpadeé. Esperé. Dejé que gastara su munición primero. Carmen se levantó. Había estado esperando este momento. Se notaba en cómo se erguía, cómo se alisaba la camisa, cómo tomaba aire y se dirigía a la sala como una mujer haciendo un alegato final que había ensayado en el espejo del baño durante un mes. Necesito que entendáis una cosa, dijo. Yo nunca tuve una boda de verdad. Me casé con Paco en un juzgado un martes, con un vestido que me había puesto para trabajar el día anterior. Sin flores, sin fotógrafo, sin baile. Mi suegra ni siquiera vino. Miró alrededor del círculo. Algunas de las tías mayores asintieron. Una se secó una lágrima. A Carmen se le quebró la voz. Juré que mis hijas tendrían algo mejor. Juré que tendrían la boda que yo nunca tuve. Y ahora Lucía tiene esa oportunidad. Se volvió hacia mí. Elena gana más dinero que Paco y yo juntos. No tiene hipoteca, ni niños, ni marido. Tiene el dinero. Dejó que eso calara. Y entonces dijo la palabra que cambió la temperatura de la sala. Está eligiendo dejar que su hermana sufra. Eso es egoísta. Egoísta. La palabra cayó en el silencio como una piedra en un estanque helado. Y las ondas llegaron a todos. Vi cómo aterrizaba en las caras alrededor del círculo, la ligera mueca de la tía Lola, el movimiento incómodo del tío Manolo, como los ojos de Lucía se abrieron un poco porque hasta ella sabía que esa palabra era cruzar la línea. Mi madre acababa de llamarme egoísta delante de 30 personas por segunda vez en un mes. La primera vez, me marché. Esta vez, me quedé. Porque esta vez tenía algo en el bolsillo izquierdo que lo cambiaba todo. Mantuve las manos en las rodillas, mantuve la respiración nivelada. Dejé que egoísta flotara en la sala y esperé a que dejara de hacer eco. Dejé pasar 5 segundos tras la palabra antes de hablar. 5 segundos es mucho tiempo en una habitación silenciosa. Entonces abrí la boca e hice algo que no había hecho nunca en mi vida. Le conté a mi familia exactamente qué hacía por ellos. No para hacerles sentir culpables, ni para ganar puntos, porque sinceramente no lo sabían. Eso es lo que pasa cuando eres la salvavidas. Nadie lleva la cuenta de lo que salvas. Voy a contaros lo que hago por esta familia, dije. Mi voz era calmada. Mis manos seguían en las rodillas. La medicación para la tensión de mamá. Llevo recogiéndola de la farmacia de guardia todos los meses durante 6 años. 72 viajes. 45 minutos ida y 45 vuelta. Nadie me ha pedido que pare. Miré a Paco. La declaración de la renta de papá. Llevo presentándola 9 años. Aprendí a usar el simulador. Rellené los formularios. Le encontré una deducción de 1.200 euros en 2021 que a él se le habría pasado. Total ahorrado en gestorías y multas en 9 años. Unos 7.200 euros. Miré al círculo. El contacto de emergencia de la abuela Rosario. Llamadas a las 3 de la mañana, 3 veces solo el año pasado. Conducir de madrugada. Le di la mano en el hospital cuando se rompió la cadera. Firmé los papeles.
Los ojos de Lola estaban húmedos. Manolo se miraba los zapatos. Cada Navidad durante los últimos 7 años. Organizada por mí. El cordero comprado por mí. La lombarda hecha por mí. Los platos de cartón, los vasos, los postres, todo yo. Hice una pausa, dejando que la lista respirara, incluida esta última Navidad, esa en la que mamá se levantó y me dijo que pagara 78.000 euros o perdería a mi familia. El cordero de esa mesa, lo dejé marinando toda la noche. Conduje 45 minutos el día de Navidad para cocinar la mitad de esa cena. Miré a Carmen. Me lanzaste un ultimátum sobre una comida que yo había preparado. La sala estaba en silencio. No un silencio incómodo, sino pesado. El tipo de silencio en el que la gente está escuchando algo que debería haber oído hace mucho tiempo. Continué. Mismo tono, misma postura. Gano unos 76.000 euros al año haciendo guardias dobles. Suena mucho, hasta que le quitas el IRPF, la seguridad social. Se me quedan unos 52.000 limpios. Mi alquiler en Madrid son 14.400 al año. Los ahorros que me gasté porque nadie me pagó la carrera ni el máster, otros miles. Letra del coche y seguro, 3.600. Compra, luz, móvil, gasolina para los viajes a Aranjuez, que nadie me pide que haga pero que todos esperan, otros 9.000. Cosas para la abuela Rosario que no cubre la seguridad social, unos 7.800 en los últimos 2 años. Hice los números en voz alta porque quería que los escucharan. Después de todo, me quedan unos 1.100 al mes. Ni fondo para vacaciones, ni colchón de ahorros, ni voy al dentista desde hace 2 años porque un empaste son 80 euros, y 80 euros es la diferencia entre llenar el depósito del coche o no. Miré a Lucía. Tú me dijiste en noviembre que no tengo en quién gastar el dinero, que no tengo marido ni hijos, dijiste que eran simples matemáticas. La cara de Lucía se puso roja, miró hacia abajo. Tienes razón, dije. No tengo marido ni hijos porque corté con mi novio durante el COVID para poder doblar turnos en la UCI. Porque me paso los fines de semana conduciendo a Aranjuez para recoger recetas, hacer la renta y ver a la abuela. Porque llevo 10 años gastando mi tiempo y mi dinero en esta familia. Hice una pausa. Paco miraba el terrazo. Carmen abrió la boca. Todo eso es muy conmovedor, Elena. Pero, no he terminado. Metí la mano en el bolsillo izquierdo del pijama. El papel estaba caliente por mi calor corporal, blando de tanto doblarlo y desdoblarlo durante 3 semanas. Lo saqué, y lo sostuve en el regazo un momento. Dejé que la sala me viera desdoblarlo pliegue a pliegue. De la misma forma que una enfermera abre un historial clínico que ya se sabe de memoria pero que necesita que los demás vean. Mamá, dije, a finales de octubre, Carlos y Teresa Navarro te enviaron un correo electrónico. Los padres de Mateo se ofrecieron a pagar toda la boda. La temperatura de la sala cayó en picado. No literalmente, pero algo cambió en el aire, algo se tensó, y vi cómo ocurría en la cara de mi madre en tiempo real. Abrió la boca, la cerró, y volvió a abrirla. No salió nada. Los ojos de Paco se abrieron de par en par. Todo su cuerpo se quedó rígido en la silla plegable, como si le hubiera atravesado una corriente eléctrica. Lucía dijo, ¿qué? Agudo, estridente, la voz de una niña saliendo de una mujer de 27 años. Levanté el papel. Esto es una copia de esos correos. El ofrecimiento de los Navarros se envió el 28 de octubre. Tu respuesta se envió el 3 de noviembre, 6 semanas antes de Navidad. Lo sujetaba de la misma manera que sujetaría los resultados de una analítica frente a los familiares de un paciente. De forma objetiva, con pulso firme, sin dramatismos. La información era lo bastante dramática por sí sola. La sala se inclinó hacia adelante. 30 personas en sillas plegables, y cada una de ellas se movió al mismo tiempo, creando un coro de chirridos metálicos que sonó como si la propia habitación se esforzara por escuchar. El café se olvidó. El bizcocho también. El tío Manolo tenía la boca abierta. La tía Lola se tapaba la boca con la mano. Y mi madre. Mi madre miraba aquel trozo de papel, como si fuera una serpiente enroscada en el suelo entre nosotras. Leí el correo en voz alta. No me apresuré. No añadí opiniones. Dejé que las palabras hicieran el trabajo. Como una buena enfermera deja que las constantes vitales cuenten la historia. De Teresa Navarro a Carmen, 28 de octubre, dije. Querida Carmen. A Carlos y a mí nos haría muchísima ilusión hacernos cargo de la boda de Lucía y Mateo. Por favor, dejad que cubramos los gastos como nuestro regalo para los chicos. Queremos que sea un momento de alegría para todos. Levanté la vista. La sala contenía la respiración. 30 personas. Ni un sonido. Volví a mirar el papel.
De Carmen a Teresa Navarro, 3 de noviembre. Lo leí despacio. Gracias por el generoso ofrecimiento, pero la familia se ocupa de sus propias celebraciones. Elena nos ayudará con los costes. No hay necesidad de involucrar a gente de fuera. Doblé el papel una vez y lo dejé en mi regazo. Miré a mi madre. 3 de noviembre. Mamá, 6 semanas antes de que te levantaras en la cena de Navidad delante de todos los que están en esta sala, y me dijeras que pagara 78.000 euros, o me olvidara de que tengo familia. Dejé que eso calara. Los padres de Mateo se ofrecieron a cubrirlo todo. Los 93.000 euros al completo. Un regalo, sin condiciones. El tipo de cosas que hace una familia cariñosa cuando su hijo se compromete. Mi voz se mantuvo firme. Y tú dijiste que no. No porque no pudieras aceptar ayuda. Si fuera por orgullo, habrías reducido la boda a lo que tú y papá podíais pagar. Dijiste que no porque querías controlar quién pagaba. Y me elegiste a mí, sin preguntarme, sin decírmelo. Se lo anunciaste a unos desconocidos 6 semanas antes de anunciármelo a mí. Apoyé el papel en la rodilla. Eso no es orgullo, mamá. Es control. La sala estalló. No en gritos, sino peor, en susurros. El murmullo bajo y escandalizado de 30 personas recalibrando todo lo que creían saber sobre el último mes. Oí la voz de la tía Lola, clara y aguda, cortar el ruido. Carmen, ¿es esto verdad? Mi madre se levantó. Estaba temblando. No tiritando, temblando. Un temblor de cuerpo entero, del tipo que había visto en pacientes al entrar en shock. Tenía los puños apretados a los lados. La cara se le había puesto roja desde la mandíbula hacia arriba. Eso es un asunto privado de la familia, gritó. Ese correo era entre los Navarro y yo, y no tiene nada que ver con esto. Me quedé sentada. Fue deliberado. Había aprendido algo en 10 años de UCI. La persona que está de pie es la que está perdiendo el control. La persona que está sentada es la que lo tiene. Tú lo convertiste en un asunto de la familia, dije. Mi voz era serena, baja, el tipo de tono que hace que la gente se incline para escuchar. Lo convertiste en un asunto familiar cuando me exigiste 78.000 euros delante de 30 personas el día de Navidad. Lo convertiste en asunto familiar cuando me dijiste que pagara o me olvidara de vosotros. Lo convertiste en un asunto de la familia cuando hiciste que papá se levantara y le dijera a todos que nadie está en desacuerdo, que esto era responsabilidad mía. Miré a Paco, no se había movido. ¿Sigue siendo esa tu postura, papá? ¿Nadie está en desacuerdo? Ahora que sabes que los Navarros se ofrecieron a pagar todo. Paco miraba al suelo. Había una grieta en el terrazo cerca de su zapato izquierdo, y la estudiaba como si contuviera la respuesta a una pregunta que llevaba 30 años esquivando. No habló. Su silencio fue lo más ruidoso de la sala. Más ruidoso que los gritos de Carmen. Más ruidoso que los susurros. Carmen seguía de pie, temblando, furiosa. Yo seguía sentada, tranquila, sosteniendo un papel doblado en la rodilla. El poder en esa sala había cambiado de bando, y cada persona en cada silla plegable podía sentirlo. Lucía se levantó. Se levantó tan rápido que su silla chirrió hacia atrás contra el suelo. Le caían lágrimas por la cara. No las lágrimas bonitas y delicadas que lloraba en las películas, sino las feas y crudas que salen cuando el suelo se mueve bajo tus pies. Los padres de Mateo se ofrecieron a pagar. No me miraba a mí, miraba a Carmen. Se ofrecieron a pagar toda la boda. ¿Y tú dijiste que no? La mandíbula de Carmen se tensó. No somos una obra de caridad, Lucía. No son limosnas. A Lucía se le quebró la voz. Es la familia de Mateo. Van a ser mi familia. Y les dijiste que no. Esto era nuevo. Lucía y Carmen nunca se habían enfrentado. Ni una vez en 27 años. Lucía era la hija que llamaba todos los días, que iba a comprar a la calle Goya los sábados. Era la fácil, la alineada. Y ahora estaba a 1 metro de nuestra madre con el rímel corrido y una expresión en la cara que yo reconocí, la de alguien que descubre que la persona en la que más confiaba ha estado tomando decisiones sobre su vida a sus espaldas. El círculo estaba en silencio absoluto. Entonces habló Paco, en voz baja, casi en un susurro. La voz que usa un hombre cuando admite algo que debería haber admitido meses atrás. Yo sabía lo del correo. Todas las cabezas se giraron. Seguía sentado, mirando al suelo. Me lo enseñó la noche que escribió la respuesta. Le dije que aceptara la oferta. Le dije que era generosa y que debíamos decir que sí. Hizo una pausa y tragó saliva. Ella dijo que no. Y yo. Se quedó callado. Le tenía miedo a vuestra madre. Debería haber dicho algo en la cena. En cualquier momento. Debería. Paró. El silencio fue total. Me levanté. Ni rápido ni enfadada. Como te levantas cuando has dicho casi todo lo que venías a decir y solo queda un poco. Mamá. Carmen seguía de pie al otro lado. Ahora tenía los brazos cruzados, pegados al cuerpo como una armadura. Sus ojos estaban llorosos, pero la mandíbula tensa. Te quiero,
dije. Quiero a esta familia. He pasado 10 años asegurándome de que todo el mundo estuviera bien. Las recetas, la renta, las navidades, las llamadas de madrugada. Nunca he pedido las gracias, nunca las esperé. Miré alrededor del círculo, pero no dejaré que se me castigue por decir que no. No permitiré que me acosen con 122 llamadas en un solo día porque me niego a entregar un dinero que no tengo para una boda que, de entrada, no necesitaba costar 93.000 euros. Miré a Carmen. Y no pagaré 78.000 euros porque seas demasiado orgullosa para aceptar la generosidad de la familia con la que se casa tu hija. Los Navarro no son gente de fuera, mamá. Están a punto de ser familia. Y tú trataste su amabilidad como un insulto porque aceptarla significaba compartir el control. Guardé el correo doblado en el bolsillo del pijama. La respuesta siempre fue no. Lo dije con tranquilidad, con sencillez, como se enuncia un hecho que no necesita defensa. Fue no el día de Navidad. Fue no durante 122 llamadas. Fue no cuando leí este correo en el coche. La respuesta siempre fue no. La miré. Mi madre, de 57 años, en un centro cívico de Aranjuez, con los puños apretados y el maquillaje corrido. Simplemente, no querías escucharlo de nadie que no fuera yo. Me volví hacia la puerta. La abuela Rosario seguía allí, exactamente donde se había colocado. Miró hacia mí, sus ojos eran claros. Tenía las manos en los reposabrazos, los nudillos blancos de lo fuerte que se había agarrado. Asintió. Una vez. Solo un lento movimiento de barbilla que contenía más orgullo que cualquier ovación que yo hubiera recibido en mi vida. Me arrodillé junto a ella y le di un beso en la frente. Su piel estaba fría, parecía papel y olía a loción de lavanda y a los caramelos de menta que guardaba en el bolsillo. Te llevaré mantecados el domingo, le dije. Que sean caseros, me contestó. Y no escatimes con la almendra como la última vez. Me reí. Era la primera vez que me reía en un mes. La tía Lola me siguió hasta el aparcamiento. El aire de enero era frío y limpio y no sabía a nada, lo cual era un alivio tras el café rancio y la tensión del local. Me agarró del brazo junto a mi coche. Elena. Estaba llorando. Lola era la mediadora, la mujer que llevaba croquetas a cada crisis. Y en ese momento, parecía alguien que acababa de darse cuenta de que algunas cosas no se arreglan con una bandeja de croquetas. Siento no haber dicho nada en Navidad, dijo. Debería haberlo hecho. Simplemente. No supe qué decir. Tú organizaste esto, le contesté. Llamaste a todos. Reservaste la sala. Trajiste el bizcocho. La miré. Eso cuenta, Lola. Me dio un abrazo apretado. De esos en los que alguien pide perdón con los brazos porque las palabras no bastan. Conduje a Madrid. Esta vez no lloré. Encendí la radio y pensé en la abuela y sus mantecados. Una semana después, un martes por la tarde, estaba en el sofá en chándal comiendo restos de comida tailandesa y viendo un documental sobre ballenas, que es lo que hacen las enfermeras solteras de UCI en sus noches libres, y me negaba a pedir perdón por ello. Sonó el móvil. Lucía. Estuve a punto de dejar que saltara el buzón, fuerza de la costumbre tras 500 y pico llamadas en 3 semanas, pero algo me hizo descolgar. Su voz era distinta, tranquila, comedida, había desaparecido la energía acelerada y de creerse con razón. Sonaba como alguien que había pensado mucho y dormido poco. Mateo y yo hemos hablado con sus padres, dijo. Siguen dispuestos a pagar. Nunca retiraron la oferta. Solo que no quisieron insistir después de que mamá dijera que no. Me alegro, dije. Elena. Una pausa larga. Podía oírla respirar. Siento lo que dije en noviembre. Sobre que no tenías en quién gastar el dinero. Sobre que eran matemáticas. Volvía a llorar, pero con otro tipo de lágrimas. Silenciosas. Del tipo que nacen de la vergüenza, no de la frustración. No eran matemáticas. Me equivoqué. Miré al techo de mi piso. Había una mancha de humedad en la esquina que llevaba 6 meses queriendo notificar al casero. Lo sé, le contesté. ¿Vendrás a la boda? Otra pausa. Mía esta vez. Lo pensaré. Lo haría. Sabía que iría. Seguía siendo mi hermana. Y Mateo era buen chico. Y una boda es un principio, no un final. Y no iba a dejar que el orgullo de mi madre le robara una cosa más a esta familia. Pero necesitaba que Lucía sintiera la espera. Lo pensaré durante un tiempo. Necesitaba que sintiera el peso de esperar una respuesta, no como un castigo, sino como una lección. Febrero, sábado por la mañana. Sonó el teléfono y en la pantalla ponía mamá. Lo miré durante 3 tonos, 4. Luego descolgué. Elena. Su voz era más pequeña de lo que jamás la había oído. No la voz autoritaria de Navidad. No la voz suplicante de los buzones de voz. Algo por debajo de todo eso. Algo original.
algo que había estado enterrado bajo 38 años de resentimiento y de la necesidad desesperada de controlar el único día de su vida que se suponía que debía ser perfecto. Tu tía dice que tengo que pedirte perdón. Así que, una pausa. Lo siento. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, la misma donde le había envuelto su bufanda de cachemira verde salvia 6 semanas antes. ¿Entiendes por qué, mamá? Silencio. Uno largo. De los que te dicen que alguien está peleando entre la respuesta que quiere dar y la que es verdad. Quería que Lucía tuviera lo que yo nunca tuve, dijo finalmente. Creí que se lo debías a esta familia. Creí que porque eres la fuerte, porque puedes aguantarlo. Creí que eso significaba que debías hacerlo. No le debo una boda a esta familia, mamá. Mi voz era firme, ni fría, ni cálida. Honesta. A esta familia le debo amor, y llevo 10 años dándolo. Cada receta, cada declaración de la renta, cada viaje de madrugada. Simplemente no podías verlo porque no venía con una etiqueta de precio. Lloró, no las lágrimas controladas de una mujer actuando. Llanto real, irregular, feo, del tipo que suena como si algo se arrancara desde muy adentro. Nunca tuve una boda, Elena. Su voz se quebró al decir mi nombre. Lo sé, mamá, lo sé. No era suficiente. Una disculpa forzada por tu hermana no es lo mismo que una que nace de la comprensión, pero era el primer sonido honesto que mi madre emitía en meses. Y a veces, empezar es suficiente. Junio. La boda. No en la finca cerca de Segovia con las bombillas caras y la factura de 28.000 euros. Fue en la casa rural de los Navarro en la sierra, un sábado por la tarde en el que la luz entraba entre los pinos como algo sacado de un cuadro que nadie podría comprar. Teresa se encargó de todo. No lo hizo para demostrar nada. Lo hizo porque era una madre que quería a su hijo y quería que su boda fuera preciosa, que es lo que se supone que hacen las madres. No costó 90 y 3.000 euros. Hubo flores silvestres recogidas de la zona en tarros de cristal. Hubo un guitarrista de un pueblo cercano que tocó versiones acústicas durante la ceremonia. Lucía llevaba un vestido de novia de segunda mano que le quedaba como si la hubiera estado esperando. Costó 280 euros, arreglado por una modista de barrio por otros 60. Fue real, cálida y llena de risas. Y fue mejor de lo que podría haber sido cualquier cosa en aquel archivador. Yo estuve allí. Segunda fila, lado izquierdo, con un vestido lila de las rebajas del Corte Inglés de 45 euros. No organicé nada, no llevé comida, no coloqué sillas ni serví vino ni me ocupé de dónde se sentaba la gente. Simplemente aparecí. Por primera vez en 10 años, simplemente aparecí y disfruté. Carmen se acercó a mí junto a la piscina durante el atardecer. La fiesta se estaba relajando. Los niños corrían por el césped, Mateo y Lucía bailaban algo lento. Se quedó a mi lado mirando el paisaje. Estás muy guapa, me dijo. Tienes el pelo más largo, cosas normales de madre, cosas pequeñas, del tipo de cosas que con el tiempo podrían reconstruir algo más grande. Paco me buscó más tarde. Me entregó una tarjeta, escrita con su caligrafía cuidadosa. Debería haber sido más valiente. Lo estoy intentando. La abuela Rosario cogió el ramo de novia desde su silla de ruedas. Aún conservo el toque, gritó. Y toda la finca se echó a reír. Esto es lo que sé. La gente que te quiere no te lanza ultimátums en la mesa durante la cena. Te sirve un plato y te pregunta qué tal te ha ido el día. Una cena de Navidad, 30 parientes, una palabra no, 122 llamadas en un solo día, 54 mensajes de voz, y un correo que lo cambió todo. No porque fuera un arma, sino porque era la verdad. Los padres de Mateo ofrecieron generosidad. Mi madre la rechazó, e intentó hacerme pagar el precio por su orgullo. Dije que no. Lo dije una vez, y para siempre. Si tu familia te ha pedido alguna vez que pagues un precio por pertenecer a ella, si alguna vez se levantaron en una cena de Navidad y te dijeron que el amor viene con una factura, cuéntame tu historia en los comentarios. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete para no perderte ninguna historia. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.